Hoy este episodio lo dedicaremos a la certificación laboral. Te explicaré quién la inicia, cuánto tiempo toma, cómo iniciarlo y qué no hacer si inicias este proceso. Comencemos. Esto es Soy Inmigrante, un podcast sobre historias de inmigrantes y cómo navegar el laberinto que puede ser el emigrar. Soy Karen Corballa y soy inmigrante. Soy abogado de inmigración en los Estados Unidos y con este podcast te ayudaré a aliviar la carga que puede suponer dejar tu país para comenzar en otro. Hoy este episodio lo dedicaremos a la certificación laboral. La certificación laboral es un proceso que te puede llevar a la residencia permanente en los Estados Unidos. Este es un proceso que no solo necesita la aprobación de inmigración, pero también necesita la aprobación del Departamento de Trabajo. Así que comencemos. La certificación laboral es un proceso que te puede llevar hasta la residencia permanente en los Estados Unidos. Esta residencia es indefinida. La tarjeta de residencia que recibirías va a ser por 10 años, pero tu residencia, tu derecho de vivir en los Estados Unidos como residente va a ser por siempre, indefinido. Siempre renovando esta residencia cada 10 años. Lo que es muy beneficioso del proceso de residencia mediante una certificación laboral es que esta residencia va a darte este tiempo de estadía en los Estados Unidos. Este tiempo que es indefinido. Al contraste de otros procesos que te llevan hacia la residencia permanente, como lo pueden ser el matrimonio o como lo pueden ser algún otro tipo de inversión que tienen una residencia que es limitada o condicional, el proceso de la certificación laboral hasta la residencia te da la residencia permanente por 10 años en tu tarjeta o indefinido. Ahora, ¿cómo se inicia el proceso de certificación laboral? Todo comienza con una propuesta de trabajo. Esta propuesta de trabajo tiene que venir de un empleador en los Estados Unidos. Si vives en el extranjero, tenías que haberte entrevistado con este empleador de manera remota o en alguno de tus viajes a los Estados Unidos. Si ya estás en los Estados Unidos, esta entrevista se puede llevar a cabo en persona o remotamente. Una vez que una empresa estadounidense está lista para ofrecerte un trabajo de manera permanente, ellos pueden iniciar un proceso de certificación laboral. ¿Quién la puede iniciar? Solo el empleador en los Estados Unidos. Es importante entender que este proceso de certificación laboral lo inicia el empleador, la empresa estadounidense. Si bien es un trabajo en conjunto hacia inmigración, nosotros, como abogados o representantes legales en el proceso, representamos a la compañía y al empleado, pero es la compañía quien va a iniciar el proceso. Una vez que la compañía te haya extendido una oferta de trabajo de manera permanente, lo primero que le preocupa a la empresa es esta palabra, permanente. El que la oferta de trabajo sea permanente no significa que la persona no puede ser despedida o que el trabajo debe ser por siempre. En Estados Unidos los trabajos son a voluntad, que por cualquier razón que tenga el empleador o el empleado pueden cesar la relación de trabajo. Aunque la residencia vaya a ser permanente e indefinida, el empleado puede retirarse del trabajo si las condiciones no son dignas o el empleador puede cesar la relación o despedir a el extranjero que ahora es residente permanente legal sin recibir ninguna repercusión de inmigración o el Departamento de Trabajo. Con esto quiero aclarar que aunque la aplicación se inicie por la empresa de Estados Unidos, esto no significa que esa relación debe ser por siempre. Ahora, ¿dónde se inicia? La aplicación de certificación laboral se inicia en los Estados Unidos con el Departamento de Trabajo. Quiero que nos imaginemos un estadio de béisbol.
La certificación laboral va a tener ciertas bases hasta poder llegar a la residencia. En béisbol hay 3 bases. Empecemos por la primera. Es con el Departamento de Trabajo. Inmigración todavía no va a saber de la información que vamos a recolectar con el Departamento de Trabajo hasta que culminemos este primer paso o ya podemos pasar a segunda base. Lo que hacemos con el Departamento de Trabajo es que le preguntamos cuál es el salario prevalente y mínimo que debe recibir un empleador para este puesto. Entonces, ¿qué vamos a necesitar del empleador para poder enviar este requerimiento al Departamento de Trabajo? Va a ser definido por el empleador y el empleado. Esto significa que tenemos que definir primero el puesto que va a ser parte de la oferta de trabajo. Es decir, ¿qué ocupación va a llenar el extranjero para la empresa? No existe un limitante de ocupaciones. Lo que sí es importante es que los requisitos que se presenten en el requerimiento del salario prevalente incluyan lo mínimo necesario para poder llenar ese vacío laboral. Por ejemplo, si hay una empresa que requiere de un ingeniero industrial para poder llevar a cabo el puesto de ingeniero especialista, debemos hacer la descripción de esta posición de acuerdo a lo más mínimo que requiera la empresa estadounidense. En este sentido, no se incluyen los detalles que sean ideales, es decir, no se explica mi empleado ideal tendría una licenciatura y 6 años de experiencia. En la certificación laboral, lo que se establece es que necesito a un ingeniero especialista con la cantidad de años mínimas que puedas aceptar en tu empresa. Entonces, si una empresa puede aceptar para este mismo cargo una persona de 3 años, son 3 años entonces lo que se va a presentar en la aplicación de certificación laboral. En otras palabras, se tiene que presentar con lo menos y no con lo más. Entonces, recapitulemos. El primer paso es crear la descripción del cargo. Si el cargo ya ha sido definido por la empresa, debemos revisarlo para poder cumplir con los requisitos mínimos. Es decir, si el cargo explica, ya como estaba en la empresa, que idealmente requieren más experiencia, para la certificación laboral tenemos que conversar con el empleador para saber si eso era lo ideal o lo mínimo en experiencia que requiere el cargo. Esta descripción luego va a ser enviada como parte de un requerimiento del salario prevalente. El Departamento de Trabajo actualmente se toma aproximadamente 8 meses para poder decirnos cuál es el salario prevalente para ese cargo que le hayamos descrito para el salario prevalente. Después de recibir el salario prevalente determinado por el Departamento de Trabajo, avanzamos con la fase de reclutamiento. En este reclutamiento se van a seguir ciertos pasos específicos establecidos por el Código Federal de Regulaciones que va a determinar si el empleador ha tomado los pasos necesarios para probar que no se le está quitando este trabajo a un posible empleado estadounidense. Y empleado estadounidense es definido como una persona que pueda trabajar legalmente en los Estados Unidos, un residente permanente legal o un ciudadano americano. Entonces, el reclutamiento se hace para poder demostrarle al Departamento de Trabajo que la empresa estadounidense ha tomado todos los pasos necesarios para poder llenar el vacío laboral que tienen, pero no existe más nadie que esté dispuesto, disponible o que califique para ese puesto. Una vez que la fase de reclutamiento termina, que es aproximadamente 65 días después de que recibas el salario prevalente e inicies reclutamiento,
se prepara lo que es la certificación laboral y un reporte de lo que haya sucedido durante el reclutamiento. Este reporte de reclutamiento es muy importante porque va a requerir que la empresa entreviste a personas que hayan enviado currículums y que estén calificadas. Durante el proceso de reclutamiento, el empleador va a poder describir las razones por las cuales quienes hayan aplicado no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el formulario. Todas estas razones deben ser justificadas y por esto es importante que el empleador trabaje junto al abogado para poder desarrollar un reporte para el Departamento de Trabajo. Ya que culminamos el reclutamiento basado en el salario que establece el gobierno, podemos ahora avanzar a la segunda base, el segundo paso. Este segundo paso es el enviar la aplicación de certificación laboral. En la certificación laboral va a estar descrito todos los pasos de reclutamiento y también va a estar descrito todas las calificaciones del extranjero que es parte de este proceso. Es aquí donde se tiene que definir cuál es la experiencia que ya ha adquirido la persona que va a aplicar mediante la certificación laboral. Esta parte es muy importante porque esta es la primera vez que el Departamento de Trabajo va a saber del extranjero que va a ser parte de la aplicación. Hay que tener mucho cuidado y llenarlo con detenimiento junto con la representación legal que hayan escogido. En este segundo paso, las tres personas vamos a trabajar juntos, la empresa, el empleado futuro y el abogado. Vamos a trabajar juntos para que esta aplicación tenga toda la información necesaria. La certificación laboral es enviada online mediante el formulario ETA 989. Este formulario se envía de manera electrónica y es aceptado mediante un correo electrónico. Una vez que se asigne un número de caso, se puede rastrear su progreso en la página del Departamento de Trabajo. Actualmente los tiempos de proceso son entre 5 meses y 1 año, teniendo la marca de 9 meses como el averaje. Una vez que el Departamento de Trabajo certifique que todo se hizo correctamente, podemos avanzar a la tercera base o al tercer paso. Pero antes de obtener esta aprobación o certificación del Departamento de Trabajo, pueden suceder una de dos cosas. Pueden requerir más evidencia sobre la aplicación o pueden hacer lo que se llama una auditoría. La auditoría va a requerir que se le envíe prueba documentada de todos los pasos que se hicieron en el reclutamiento. Ojo, para la certificación laboral, cuando se solicitan idiomas, cuando se solicita algo muy específico en cuanto al cargo o cuando el único requisito es tener un high school diploma o un bachillerato que se llama en algunos países, si solo requiere eso, es muy posible que haya una auditoría, pero todo va a depender del caso específico. Siempre conversa con el abogado que esté llevando el caso para que entiendas cuáles serían los riesgos de una auditoría. Una auditoría no es algo malo, es simplemente que debes estar listo para poderla contestar. Y en este frente, este reporte debe ya estar preparado para poder contestar cualquier pregunta del Departamento de Trabajo. Entonces, una vez que ellos revisen esta auditoría, pueden darte una certificación y aprobar tu caso para que podamos avanzar al tercer paso o a la tercera base. Si ellos no certifican, no aprueban tu aplicación, tienes dos opciones. Corregir cualquier error que ellos hayan notado en la denegación o puedes pedir una redeterminación de tu caso, pero debes tener bases muy específicas para poder pedirlo. Si tu representante legal te recomienda que se debe reenviar la aplicación para corregir cualquier error que haya surgido, esa sería una vía que podría acortarse en el tiempo para que puedas obtener una decisión favorable. Si no, debes conversar para ver cuáles son las opciones en una redeterminación. Avanzando hacia el tercer paso, la tercera base de nuestro diamante de béisbol, una vez obtenida la certificación laboral, este tercer paso es la primera vez
que vas a enviarle a inmigración toda tu documentación que ya has enviado al Departamento de Trabajo. Es aquí donde inmigración va a decidir si la compañía estadounidense tiene la capacidad de pagar tu salario, tú cumples con los requisitos mínimos y decidirán si puedes avanzar hacia la residencia. Sin este tercer paso no se puede enviar una aplicación de residencia. Este tercer paso es conocido como el formulario I-140. Si bien es aquí cuando inmigración va a saber de tu certificación laboral, es importante que mantengamos en mente la I-140 desde el principio, desde la primera base, porque no podemos esperar que nos den todas estas aprobaciones para poder ver los requisitos de la I-140, porque es la I-140 la que te va a dar paso hacia la residencia. Hablemos de la I-140. La I-140 es una visa de inmigrante. En episodios previos y en episodios futuros, siempre hablo de visas de inmigrante, visas de no inmigrante, visas de inmigrante permanente, visas de no inmigrante temporal. Entonces, la visa de inmigrante de la que estamos hablando hoy con la certificación laboral es una visa de inmigrante permanente. Eso significa que te va a abrir la puerta hacia la posibilidad de enviar una aplicación de residencia. El formulario I-140 es una petición de visa para personas extranjeras basado en trabajo. En este caso es basado en trabajo en una de dos preferencias, la segunda preferencia o la tercera preferencia. Estas preferencias están establecidas en el boletín de visas que emite el Departamento de Trabajo según el reglamento de inmigración. La segunda preferencia va a ser utilizada mediante una certificación laboral si tienes un máster o un posgrado. Y la ocupación en la que se ha trabajado para la certificación laboral, es decir, la profesión o ocupación que se ha demostrado es necesitada por la empresa estadounidense, requiere de un máster. La tercera preferencia va a requerir solo de una licenciatura. Hay veces que hay puestos que requieren licenciatura y experiencia, y todo esto es lo que debes conversar con tu representante. Que recuerda, el representante legal es representante legal de la empresa y tuyo. Esto quiere decir que cualquier conversación que vayas a tener la debes tener con ambos, o al menos sabiendo que es libro abierto para los tres. Ahora, ¿qué es el boletín de visas? Les explico. El boletín de visas es una publicación que hace el Departamento de Estado todos los meses enseñando la disponibilidad de visas para poder avanzar hacia la residencia. Entonces, es importante que sepas esto de segunda y tercera preferencia para que puedas revisar el boletín de visas de manera correcta y ver cómo está la disponibilidad del visado para poder llegar hacia tu residencia. Este boletín de visas es publicado por el Departamento de Estado a mediados de mes y lo puedes encontrar en mi página web www.corvallalaw.com o puedes revisarlo directamente en un Google Search escribiendo Visa Bulletin en inglés, boletín de visas, Visa Bulletin y el mes y el año que quieres buscar. El Departamento de Estado lo publica y tú puedes chequear las fechas. Ahora, ¿qué fechas vas a chequear? Vas a chequear las fechas en las cuales se ha establecido prioridad en tu caso. En la mayoría de los casos, o debería ser en todos, la certificación laboral tiene una fecha de prioridad establecida en el formulario de aprobación. Esta se llama Priority Date. Esta fecha la quieres tener tú como empleado y la quiere tener la empresa como empleador para poder determinar en qué momento se va a poder enviar una aplicación de residencia. Si en este listado está la letra C de Current, esto significa que se puede enviar la aplicación de residencia. Es decir, ya llegamos a Home. Si en el boletín de visas ya sale que está disponible, entonces puedes avanzar hacia la aplicación de residencia. Ya en este momento de la aplicación de residencia, toda la mirada va a ir hacia el empleado. Ahora vas a tener que verificar que no tienes ninguna base de inadmisibilidad en los Estados Unidos.
Esto quiere decir que si has violado de alguna manera tus condiciones de estadía en los Estados Unidos, te has quedado por más tiempo en los Estados Unidos y no existe un proceso en el que puedas curar esa estadía por más tiempo, si has cometido algún crimen o si tienes alguna base de inadmisibilidad previa o no tienes la vacunación necesaria sin tener alguna excepción médica o religiosa, todas estas cosas que son personales del empleado van a ser revisadas ahora por inmigración y si cumples con todos los requisitos de admisibilidad, ya podrás ser residente de los Estados Unidos. Ya tendrías tu tarjeta de residencia en mano. Con tarjeta de residencia en mano, puedes empezar a trabajar con este empleador. Recordando que no es algo que tienes que hacer indefinidamente. Si este empleador causa conflicto, no tiene condiciones dignas en el empleo, puedes desistir de ese trabajo y buscar otro trabajo ahora como residente permanente. De la otra manera, como empleador, una vez que recibas a este nuevo residente de los Estados Unidos como empleado en tu empresa, no quiere decir que debe mantenerse contigo por siempre, esperando que sí se hace un buen trabajo. Pero si la empresa cambia, cierra, ya no necesita ese puesto, no existe ninguna penalidad en contra del empleador por el haber terminado la relación con esta persona que obtuvo la residencia de esta manera. Es importante ahora explicar que esta residencia se puede obtener estando fuera de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos. Pero si estás dentro de Estados Unidos y quieres iniciar una certificación laboral, recuerda que los primeros 2 pasos deben ser con el Departamento de Trabajo. Y el Departamento de Trabajo no tiene la potestad de darte un estatus en los Estados Unidos para poder esperar el proceso. Esto significa que debes tener otro estatus que te permita esperar el proceso con el Departamento de Trabajo, que son los primeros 2 pasos, para que puedas estar en Estados Unidos y luego ser residente sin tener que ir a una embajada. Si no tienes este estatus, que puede ser un estatus de trabajo, un estatus de estudiante o un estatus de inversionista o cualquier otro estatus legal que te permita estar en los Estados Unidos con un estatus en su mayoría de no inmigrante, para poder pasar a inmigrante, deberás entonces ir a la embajada para recibir tu residencia. El proceso en la embajada es un proceso que es distinto a la aplicación de residencia dentro de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos le llamamos al proceso de residencia ajuste de estatus a residente. Cuando es fuera de Estados Unidos le llamamos proceso consular. Los formularios van a ser distintos, pero el beneficio va a ser el mismo. Todo va a depender de tu situación específica y dónde estés en el momento que puedas enviar una aplicación de residencia. La residencia, cuando se hace mediante proceso consular, la puedes hacer en tu país de origen o en tu país de residencia. Para recapitular, el proceso de certificación laboral puede tomar entre 1 año o 1 año y medio, entendiendo que los primeros 2 pasos son con el Departamento de Trabajo. El último paso es con inmigración para una visa de inmigrante, pero debes tener otro estatus que te permita cambiar o ajustar a residente para poder permanecer en los Estados Unidos hacia la residencia. Si en este tercer paso no tienes un estatus que te permite ajustar a residente, debes buscar las vías que te permitan hacerlo mediante proceso consular. Actualmente en la Florida existen muchas personas que han aplicado a asilo en base a ideología política y que no han recibido respuesta por aproximadamente 6 años. Estas personas deben analizar su caso muy específico para saber si pueden llegar a la residencia dentro de Estados Unidos. Porque el esperar la decisión de una aplicación de asilo no es un estatus que permite ajustar, al menos no hoy en día. A razón de que han tardado tanto las aplicaciones de asilo, muchas personas están buscando hacia la certificación laboral para obtener la residencia. Y si tú estás dentro de este grupo de personas y también tienes una nacionalidad que te ha permitido obtener un estatus de persona protegida llamado
TPS, quizás haya una manera que tú puedas obtener la residencia mediante proceso consular o ajuste de estatus. Y bien, ¿qué es importante recordar del episodio de hoy de la certificación laboral? Uno, que es un proceso que lleva de la mano el Departamento de Trabajo con Inmigración. Es un proceso que se inicia por el empleador. Necesitas tener una oferta de trabajo. Y por último, debes revisar si vas a poder ajustar estatus dentro de Estados Unidos o vas a tener que viajar a la embajada de tu país de residencia o origen para obtener la residencia. En específico, el proceso de certificación laboral es un proceso que requiere de tiempo de parte del empleador y del empleado. Y por esto es importante que te mantengas informado en cada paso que se va tomando. Recuerden, son 3 pasos hacia la residencia mediante la certificación laboral. Y este puede tomar al menos un año. Con los tiempos de proceso actuales, deberíamos contar con al menos 1 año y medio hasta obtener la residencia si es mediante ajuste de estatus. Y si es por proceso consular, debemos tener en cuenta que las embajadas están un poco atrasadas en el proceso de este tipo de visas porque no son prioridad después de la pandemia y por esto el proceso puede extenderse un poco más hasta que pueda regresar a los Estados Unidos como residente. La certificación laboral te lleva a la residencia. Esa es la meta, esa es mi meta para ti. Así que si cumples o piensas que tu empleador actual o futuro puede iniciar una petición de certificación laboral, hazlo lo más pronto posible porque el tiempo en que se tarda va a ir avanzando. Me preguntan cómo puedo obtener una oferta de trabajo para una certificación laboral. Esto queda de parte del empleador y de tus esfuerzos a obtener un puesto de trabajo en los Estados Unidos. Yo tengo clientes que se han comunicado remotamente con empleadores en los Estados Unidos y estos han estado dispuestos a ofrecer esta opción a largo plazo mientras el trabajador trabaja remotamente. Y también tengo clientes que ya están en los Estados Unidos bajo otras visas de trabajo, H1B, E2, L, que luego aceptan una oferta de trabajo permanente y van por esta vía. Esta no es la única manera de llegar a la residencia mediante una petición de trabajo, pero sí es una de las vías que es tomada por empleadores que quieren retener a su recurso humano extranjero. Si tú ya estás empleado en los Estados Unidos, conversa con tu empleador a ver si esta es una opción en la que ellos están dispuestos a trabajar contigo. Los beneficios para un empleador en iniciar esta certificación laboral deben ser conversados y analizados. Para el empleador es muy importante retener recurso humano, el entrenamiento que se invierte en el personal. Con una certificación laboral tienen la tranquilidad de poder tener potestad de cómo y cuándo este empleado puede avanzar o terminar la relación con la empresa. Para el extranjero que viene mediante una certificación laboral, el beneficio es un poco más obvio porque se tiene la residencia permanente. Ya con la residencia permanente, tienes una certeza de que vives en los Estados Unidos de manera permanente y puedes avanzar hacia la ciudadanía después de cumplir los requisitos para la naturalización. Importante es que trabajes en equipo con el empleador y con el representante legal para que tengas éxito en tu aplicación de certificación laboral. Y para culminar el episodio de hoy de certificación laboral, me gustaría darte una recomendación muy importante. Las certificaciones laborales a veces son procesadas por empresas las cuales no incluyen abogados de inmigración. Es importante que estés representado por un abogado de inmigración en este proceso que te lleva hacia la residencia. Es uno de los pasos más importantes que vas a tomar en los Estados Unidos. Invierte tu energía y tu tiempo en tener la representación adecuada. Estas empresas que procesan certificaciones laborales no van a poder responder
por cualquier error, no van a tener el conocimiento de todos los 3 pasos, solo van a conocer el primero y el segundo paso. El primer paso siendo la determinación de salario y el reclutamiento, y el segundo paso, el envío de la certificación laboral. No quieres tener que volver a iniciar todo el proceso porque no se ha analizado el tercer paso, que es la puerta hacia la residencia, la visa de inmigrante. Solo un abogado de inmigración con licencia para ejercer en los Estados Unidos va a saber los riesgos de haber avanzado 2 pasos y no poder ir al tercero. Lo que puede ser aún peor es avanzar los 3 pasos y no poder llegar a la residencia. Para evitar que esto te suceda, siempre analiza tu caso con un abogado de inmigración. Si bien te pueden aprobar el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, no significa que vas a llegar a la residencia si existe alguna base de inadmisibilidad que una persona que no sea abogado de inmigración no haya visto desde el principio. Siempre infórmate antes de iniciar este proceso y mantén las líneas de comunicación abiertas con tu empleador y con el representante legal. Y así vas a lograr el éxito en la certificación laboral y obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Gracias por escucharme hoy. Nos vemos en el próximo episodio.